Buenas tardes. Cuando guste. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas de los lunes. Estuve viendo los parciales, he visto muy buenos resultados. Me alegro mucho que les esté sirviendo todo este método que estamos utilizando. Esperemos que ya sea el último año que vayamos a seguir las clases virtuales, porque nos complica en realidad esa falta de a veces coordinación y todo lo demás. Pero por lo menos yo estoy con una satisfacción muy grande gracias a los que colaboran, a los ayudantes, a los auxiliares docentes, a los profesores adjuntos. Todos me permiten que tengamos la expectativa de que esto ande bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer referencia a un tema que es esencial en la modificación o solución de los problemas procesales. Y específicamente es hablar sobre la teoría de la impugnación. Como ustedes saben, yo cada clase que doy alguna definición que pueda comprender a todos los que está referenciado el sistema. Entonces vamos a comenzar diciendo que los medios de impugnación son medios establecidos por la ley a los efectos de que los sujetos procesales legitimados se puedan agraviar de una resolución judicial que resultó desfavorable y por lo tanto pueda merecer esta cuestión un nuevo análisis por parte del mismo órgano o del órgano superior. La cuestión de los recursos los van a encontrar ustedes explícitamente detallados en el artículo 421. Este artículo 421 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires establece las condiciones para las cuales puede existir una forma de impugnación de las ciertas resoluciones judiciales. Les adelanto que no todo en el proceso es recurrible. No todo en el proceso va a ser susceptible de un recurso. Entonces, el primer concepto que debemos detallar de esta indicación que les había dado a título de definición es que estos tienen que ser interpuestos en primer lugar por los sujetos legitimados, es decir, por los sujetos agraviados. En segundo lugar, tiene que existir una cuestión que amerite una nueva resolución judicial que favorezca a los agraviados. Es decir, que una consecuencia de los recursos es que los agravios deben ser efectivamente expuestos para Profesor, que... Sí. hola, buenas tardes, Hugo Merlos. Usted dijo que los recursos podían ser también resueltos por el mismo tribunal. Son los recursos de interposición, ¿no? De reposición, ¿no? De reposición y de aclaratorio. Claro, eso ya lo íbamos a decir dentro de un poquito, porque hay distintas clases de recursos. Estos son casi, digamos, unos recursos sui generis, porque están dados ante el mismo órgano que dictó la resolución o para que aclare un punto dudoso o oscuro que no se quedó definitivamente explicitado en la resolución, o el de revocatoria, que son aquellos recursos que pueden ser sustanciados sin necesidad de una alzada, es decir, por contrario imperio, el juez puede resolver alguna cuestión que omitió, que se pudo haber producido en el proceso. Desde ya
este último recurso de revocatoria no va contra las resoluciones definitivas, contra las sentencias, porque no amerita un nuevo tratamiento del magistrado, porque ya ha sido materia de resolución. Les decía que estos remedios procesales los tienen que interponer las partes y las tienen que interponer en ciertos tiempos y con ciertas modalidades. En cuanto a la temporaneidad, en general, si el código no lo explicita, son 3 días el plazo para interponerlo. En cuanto a las formalidades, el recurrente tiene que estar legitimado, como decimos cuando hablamos de prueba, cuando hablamos de cualquier cuestión particular del proceso, y que la ley autorice que para esa resolución cabe el remedio que se pretende utilizar. En doctrina se separan siempre dos clases de recursos: los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Esa es la primera división que se puede hacer de los recursos. En los recursos ordinarios son en general recursos que se dan dentro de la etapa penal preparatoria, que puede ser admisible si el código lo autoriza, o para el caso de que cause un gravamen irreparable. Y también están previstos estos recursos ordinarios para impugnar las decisiones judiciales que hayan producido un agravio concreto y que tengan necesariamente que ser revisadas por un tribunal superior. Cuando hablamos de recursos ordinarios, hablamos del clásico recurso de apelación. Este recurso es utilizable tanto en la etapa penal preparatoria como en las sentencias definitivas de los tribunales correccionales. Este recurso es susceptible de utilizar en sentencias definitivas. También es utilizable en autos interlocutorios que definan la cuestión o que ha sido legitimado para ejercerlo. Pero no cualquier cuestión es recurrible. Tiene que ser específicamente legitimados y en el código estar autorizados los recursos. La técnica recursiva es la explicación de que pueden existir errores judiciales, es decir, que puede haber equívocos en las decisiones de los magistrados, equívocos en cuestiones de hechos o en cuestiones de derecho. Es decir, errores improcedendo o errores injudicando. Los errores improcedendo, es decir, durante la etapa penal preparatoria, son posibles de remediar a través del recurso de apelación ante las cámaras de apelaciones y garantías del Departamento Judicial. Para ponerles ejemplos que son recurribles y autorizados por el Código, la prisión preventiva puede ser recurrida por las partes y pueden ser interpuestas en fundamentos de cuáles son los agravios que le produce el dictado de la prisión preventiva. La denegatoria de la excarcelación también es una resolución judicial que puede ser agraviante para el recurrente y por lo tanto el recurrente tendrá habilitada la vía para revisarlo ante la Cámara de Apelaciones. Pero hay otros que no tienen ese remedio porque son actos que o el legislador consideró que no eran necesarios interrumpir el procedimiento en cada segmento, sino que hay momentos para después impugnarlos en forma global con todo lo que es la legitimación que hay en el momento de la elevación a la causa juicio o de la no impugnación por parte del Ministerio Fiscal o
por la posibilidad de intervención del particular damnificado, o por la intervención del actor civil, o por intervención del asegurador, o por intervención del tercero civilmente responsable. Hay varias circunstancias que ameritan esta posibilidad. En general, ustedes verán que muchas veces antes del cierre de la etapa penal preparatoria, las partes pueden requerir el sobreseimiento porque consideran que no hay elementos para discurrir en el proceso oral, o pueden decir que son insuficientes los medios aportados, en fin, o puede haber una cuestión de tratamiento de fondos, de inimputabilidad, o causales de justificación, excusas absolutorias, etcétera, que puede meritar que el juez de garantías no las recepte y por lo tanto que el juez tenga la posibilidad que el imputado o el defensor o el damnificado tengan posibilidades de una revisión ulterior. El recurso de apelación es un recurso simple, lo que sí requiere que haya una fundamentación de cuáles son los agravios que ocasiona la decisión recurrida y qué solución tendría en estos casos si se modifica la resolución. El juez se interpone ante el juez que dictó la resolución y pasan automáticamente a la alzada a las cámaras de apelaciones, que son apelaciones en esta etapa de la Cámara de Garantía, ante la Cámara de Garantía, o sea, siempre sin haber ingresado a la etapa de juicio. También el fiscal puede recurrir en favor del imputado cuando considera que no encuentra elementos que hagan posible que sea elevada la causa a juicio, o cuando se deniega la suspensión del juicio a prueba, o cuando se deniega algún otro beneficio solicitado por el defensor y que le corresponde. Los intereses del Ministerio Público, como ustedes saben, son intereses objetivos y no siempre van a ser utilizables en contra del imputado. Hay casos donde el Ministerio Público Fiscal decide no elevar la causa a juicio por carecer elementos de prueba suficiente o porque han encontrado al imputado como un sujeto que eventualmente no pueda ser imputable o pueda tener causales de legítima defensa o causales de justificación o cualquiera otra de las previstas en el artículo 34 del Código Penal. ¿Le puedo hacer otra pregunta, profesor? Sí. Respecto a lo que está hablando, cuando dice que el juez, obviamente que el fiscal tiene una acusación objetiva y puede, digamos, pedir el sobreseimiento por falta de elementos del imputado. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente. No es que el juez no tiene como posibilidad el aumentar, es decir, ¿por qué el juez va a suponer que sí puede elevar a juicio oral cuando el fiscal, que es el Ministerio Público Fiscal, quien está a cargo de la acusación, quien instruye en la IPP, dice, no, mirá, no hay elementos, mire doctor, señor juez, no hay elementos para poder elevar esto a juicio, ¿por qué el juez lo podría hacer? Y eso me viene dando vueltas. No, que no te dé vueltas. El juez lo que hace, se lo traslada al fiscal general. Cuando el fiscal general encuentra que sí hay elementos para continuar el proceso, sustituye al fiscal que se había expresado por el sobreseimiento, y entonces el otro fiscal que designa el fiscal general tiene la obligación de elevar la causa a juicio. Es decir, para que te des una idea, aquí hay un sistema mixto entre lo que son los fiscales de instrucción o fiscales de la IPP y el fiscal general. El fiscal general, si el fiscal general está de acuerdo con el fiscal
de primera instancia ya terminó. Pero si no está de acuerdo, va a solicitar la elevación de la causa a juicio. Son valoraciones subjetivas. Muchas veces las pruebas constituyen valoraciones subjetivas. Y también en el proceso no se deja nunca librado a una sola opinión. Las dobles opiniones y las opiniones de tribunales superiores muchas veces ameritan que sean escuchados, y por eso el fiscal puede recurrir, y también puede recurrir el particular damnificado, aun cuando no lo haya hecho el agente fiscal. ¿Está claro? Estos serían... Sí, profesor, gracias. No, por favor, no me agradezcan esto. Estos serían los recursos en la etapa penal preparatoria. No se olviden que siempre... Sí. Cuando se recurre ante un órgano superior, ¿no? O sea, la persona, los que van a rever son de un órgano superior, ¿no? Sí, en general en la Cámara de Apelaciones, la que es el órgano superior en la etapa penal preparatoria de esta cuestión. Y también el proceso correccional es competencia de la Cámara Penal, de la Cámara de Garantías, para resolver estas cuestiones. No se olviden que la Cámara de Casación solamente interviene en los casos de los delitos criminales. Así que no se olviden que la participación de esta forma está ligada con los hechos de menor trascendencia, que son los delitos correccionales. Digo en menor trascendencia, todo delito tiene trascendencia, pero a veces tiene menos penalidad en los hechos culposos o los hechos dolosos de escasa magnitud de pena en expectativa. También existe un acto que resulta muy interesante dilucidar, que son los recursos en adhesión, que se dan cuando los imputados son varios y recurre uno de ellos y al otro puede manifestar adhesión al recurso interpuesto por el otro imputado. Y esto habilita abrir la vía recursiva para resolver los mismos fundamentos y por las mismas cuestiones que plantea el recurso interpuesto. Siempre recuerden ustedes que en el recurso de apelación se interpone dentro del plazo de 5 días de notificado o conocido el auto. Los plazos en general en apelación son de 5 días para las distintas expresiones de las resoluciones interlocutorias, y también en esto se da la necesaria tramitación en las sentencias definitivas, que en el caso de tratarse sentencias definitivas, el plazo para recurrir es de 20 días. Esto está en el artículo 441 del Código, que fija los plazos para recurrir en este supuesto. Y cuando el trámite de apelación está ya listo para ser elevado al órgano jurisdiccional superior, este deberá ser elevado con las actuaciones que obren para que se pueda resolver por la Cámara de Garantías. Siempre al interponer un recurso ante la Cámara hay que fijar domicilio procesal, y también hay que estar atento a que en la Cámara interviniente puede requerir también una posible audiencia, y en esta audiencia tiene que declararse la admisibilidad y hacer las partes hubieran estado en el proceso, pueden informar oralmente ante la Cámara, y la sala fijará audiencia
y luego celebrará su acuerdo. El acuerdo son de 2 o 3 jueces. Si hay disidencia, seguramente con la intervención de un tercer juez. De lo contrario, con 2 jueces es suficiente la tramitación de este recurso. Luis, En esto, sí. ¿Alguien preguntó algo? Sí, yo pregunto, en cuanto a las impugnaciones sobre el habeas corpus, artículo 417. Sí. Porque acá la ley dice que se puede recurrir a Cámara de Apelaciones y Garantías y al Tribunal de Casación también. Pero me parece que hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que lo derogó esa impugnación, ¿puede ser? Sí, sí. En realidad, todo depende de dónde haya sido interpuesto el recurso, porque los recursos de habeas corpus, si va por recurso, es contra una decisión de un juez que ya, porque el habeas corpus tiene esta modalidad, puede ser por acción, por recurso, y tiene que ser expuesto en una forma tramitándola de tal forma que pueda ser impugnada ante un tribunal superior. Si el habeas corpus se interpuso por una resolución de la Cámara, bueno, va a ser competente la Cámara de Casación. Es decir, la alzada siempre es el tribunal aquem y el tribunal inferior que resolvió es el tribunal aquo. Y entonces allí se puede hacer ese tipo de reclamaciones. Pero el habeas corpus está en general para la utilización no solo en el proceso penal, sino por las detenciones que pueden ser arbitrarias, que pueden ser por los agravamientos de la pena. Está el habeas corpus correctivo, el habeas corpus de recursos contra la prisión preventiva también, o contra la orden de detención. Lo único que les digo es que una vez que se utiliza una vía, no puede utilizarse la siguiente. Si alguien interpuso un recurso de habeas corpus contra la prisión preventiva, después no puede impugnarla por medio de apelación. Se usa una u otra vía, pero no hay recursos que sean compuestos por esas dos situaciones. Y, Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pregúnteme. ¿La grabación de esta clase la van a subir? Sí, creo que sí. Todas. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Es importante tener en cuenta que las partes civiles también y los distintos aspectos civiles pueden comportarse de una manera autónoma, por decir algo, con un incidente por separado, para que no se complique la cuestión civil con la cuestión penal. Esto hay que hablarlo con cierta claridad. En el código también se habla del juicio ante los tribunales de casación, que estos ya vienen con especiales requisitos y que tienen que ver con lo que puede ser interpuesto en estos casos. Vamos a ver lo dispuesto por el artículo 448. Traten de tener el código cerca, porque es expreso lo que dice el legislador. El recurso de casación se da, ya les había dicho a ustedes, contra las sentencias que sean de tribunales criminales, es decir, por sentencias ya graves en el sentido específico de la palabra. Y puede ser interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal o la doctrina jurisprudencial correspondiente a la decisión impugnada. Y cuando lo inobservado o erróneamente aplicado constituye un grave procedimiento o quebrantamiento de formas esenciales del proceso o de la resolución, el recurso solo será admisible siempre que el interesado haya hecho formal protesta de recurrir en casación
salvo en los casos del artículo siguiente, que es el que dice el recurso cuando hay nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los ya examinados en el juicio que evidencien manifiestamente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. Estos son casos específicos de casación. No se olviden que por el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, todos los acusados tienen derecho a los condenados tienen derecho a una revisión completa de sus fallos. Es decir, que la doble instancia queda asegurada en el sistema, que se trata en principio en materia penal. La única cuestión por la cual puede no darse esto es cuando el imputado pueda tener conformidad con la pena impuesta, es decir, que no necesita ni manifiesta ningún agravio. En el juicio abreviado, por ejemplo, el imputado, el fiscal y el juez conceden la posibilidad de que haya un juicio abreviado, y en este supuesto la condena va a no resultar posible de recurrir, porque ya están casos especialmente previstos para que este recurso de casación no sea admisible. También en recurso de casación se puede utilizar contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados. Es decir, esto nos habilita a decir que evidentemente hay cuestiones en el juicio por jurado que pueden haber sido con inobservancia de la ley o no se ha dado continuidad de explicar correctamente cómo se hace el jurado para deliberar o qué contenido tiene el jurado para deliberar. No se olviden ustedes que existe en el juicio por jurados unas instrucciones que da el juez de juicio que deben ser expuestas ante el jurado antes que éste pase a deliberar. Una de las cuestiones que tienen que quedar debidamente explicitadas es lo que el jurado debe debatir, porque si no da instrucciones correctamente ajustadas a derecho, este juicio por jurado puede terminar anulándose y realizándose en una nueva composición ante otro órgano jurisdiccional y órgano de jurados. Es decir, que también en el caso del juicio por jurados hay posibilidad de recurrir en casación en los casos que supuestamente se hayan advertido fallas en los distintos aspectos del tratamiento del jurado. Ya los auxiliares docentes. Sí, ¿quién me quiere preguntar algo? La doble conforme. Usted, cuando Sí. hablamos de la garantía de recurrir, hablamos de la garantía doble conforme, pero tiene que ser idónea y efectiva. Y si no se da que sea idónea y efectiva, entonces el Estado estaría violando el derecho internacional. Y Si no repara el daño subsanado. No, pero el Porque derecho... a veces Sí, a ver, sí. explícate más. Porque a veces sucede que la doble conforme no se da en forma efectiva e idónea porque no terminan de reparar la alteración al derecho en los tribunales superiores. ¿Cuántas causas tenemos que se confirmó la sentencia y por un mal recurso del abogado el imputado quedó injustamente condenado por otro delito que no merecía, por ejemplo? Puede pasar. No, bueno, En ese caso que no se... ahí vamos a tener que hablar luego de la acción de revisión. En esto no se olviden ustedes que aun cuando haya errores en la decisión del tribunal, quedan todavía abiertas instancias de los tribunales extraordinarios, o también cuando se hayan violado principios constitucionales y que eso haga mérito para llegar hasta incluso la Corte Suprema de Justicia.
esto es muy amplio el sentido. La casación puede equivocarse también. Y la Corte ha hecho algunas observaciones a la casación, a algunas salas, que les ha obligado a modificar lo resuelto. En todo caso, siempre estamos hablando de que obviamente el recurso debe ser formalmente admisible, porque si es extemporáneo, si está presentado sin las formalidades que se requiere, o no están legitimados los autores que intervinieron en ese recurso de casación, va a ser desestimado. Hay que tener mucho cuidado con los recursos porque hay que estar muy atento a los plazos, hay que estar muy atento al contenido del recurso y hay que estar muy atento a las cuestiones esenciales que se van a debatir para ser resueltas de una mejor manera que la que se había resuelto. Profesor. Sí. Le hago una pregunta. En el proceso civil, en el proceso penal es como en el proceso civil, porque en el proceso civil uno apela y en realidad expresa, es decir, cuál es el agravio, pero no lo fundamenta, sino que lo fundamenta cuando sube a cámara. En el proceso penal, eso es en el proceso civil. ¿En el proceso penal es de la misma manera o hay que expresar los agravios de entrada? Hay que expresar el agravio, hay que expresar el agravio al interponer el recurso. Es directamente, es diferente al proceso civil. Es diferente al proceso civil, que lo van a ver ustedes después. Iván, sos vos, ¿no? Sí. Iván. No, yo Hugo Merlo, soy Iván. Iván es el compañero que habló anterior que yo. Bueno, perdón. Y también hay que tener en cuenta, como les dije, que había recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios los tenemos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y que esto tiene que ver con que la Suprema Corte de Justicia, según lo dispuesto por la Constitución provincial, establece que existen recursos de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad de ley y el recurso de nulidad. Estos vamos a referirnos principalmente al de nulidad. Cuidado, estamos hablando de recursos de nulidad extraordinaria. El recurso extraordinario de nulidad es cuando los tribunales de justicia no resuelven todas las cuestiones que fueron sometidas por las partes en forma y plazos establecidos al efecto. Es decir, cuando en una audiencia de juicio, en el juicio oral, no hay respuesta en la sentencia de las cuestiones esenciales planteadas por las partes, se puede solicitar la nulidad de esa sentencia y que esto lo resuelva la Corte de la provincia. Y además, este artículo 168 prevé que los jueces que integran los tribunales colegiados deben dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir, y que para que exista sentencia deben concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. En cierto sentido, lo que la ley pide es que la ley constitucional verdaderamente pide en que las sentencias que se pronuncien estén fundadas en el texto expreso de la ley o en principios de la legislación vigente en materia respectiva, o en defecto de estos en principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Estos tres recursos extraordinarios están admitidos en la Constitución, están destinados a que la Corte Suprema de Justicia pueda tener en grado de recurso la aplicabilidad de la ley de los tribunales en la última instancia, que funden sobre la sentencia sobre cuestiones que por ello decidan y que las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan en esta clase de recursos. Y finalmente,
de la nulidad arguida contra sentencias definitivas, lo que les leí recién de los artículos 168 a 171 de la Constitución. En este caso, tenemos que darnos por satisfechos de la culminación de la resolución por el Superior Tribunal de la causa, porque esta es la base fáctica y legal para que se pueda arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se olviden ustedes que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación trata cuestiones de índole constitucional y que están dadas y de materia también de tratados internacionales y que pueden ser objeto de recurso ante ella misma, pero con la única condición de que se trate de las sentencias de última instancia, es decir, que contra ellas ya no cabe ninguna otra actuación. La Corte Interamericana es un paso distinto y está dado por otras formas que no son recursos contra las sentencias, sino denuncias que se hacen contra el Estado argentino, con el Estado que está en juego en la aplicación jurisdiccional, y la Corte puede elevar, la Comisión, perdón, puede elevar a la Corte Interamericana para que resuelva definitivamente la cuestión en general. Sí. ¿Por qué los expedientes, que es de lo que venía hablando usted, por qué siempre dicen hago reserva del caso federal? Nunca lo entendí y siempre me llamó la atención. Es una formalidad, es una formalidad. Cuando uno tiene un planteo de naturaleza constitucional de que se haya afectado alguna garantía constitucional, la Corte requiere de los tribunales que hayan denegado una garantía que el imputado o su defensor o el Ministerio Fiscal hagan reserva durante el trámite para recurrir por la Ley 48 para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuidado con estos recursos a la Corte de la Nación porque son complejos y tienen que estar perfectamente fundamentados y tienen que haber sido planteados en las instancias sucesivas para que esto pueda llegar a conocimiento del tribunal. No se olviden que la Corte Suprema de la Nación tiene el famoso certiorari, que es aquel que permite desechar in limine un recurso porque no tiene los intereses o fundamentos necesarios para expedirse sobre ese tema. Así que la Corte resuelve 200, 300 casos anuales, y muchos los rebota porque no considera que hay una cuestión constitucional originaria, novedosa o evidentemente agraviante. ¿Me comprenden? Sí, de hecho pasa primero por el Procurador General para ver si es pasa admisible. Para que el Procurador dictamine y el Procurador le dirá, no, este caso no amerita la cuestión de la intervención de la Corte, y naturalmente para que sea atendido el caso, esto no va a poder ser receptado por la Corte en el sentido del límite para la actividad jurisdiccional. Bueno, se me está acabando un poco la voz hace unos días que ando con una tos bastante persistente, así que los dejo con este entusiasmo para que sigan con las respectivas comisiones. ¿De acuerdo? Y sigan estudiando, que estos temas van a entrar en el último parcial. Bueno, los abrazo, los saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego, profe, que se recupere.